La emoción y anticipación se sentía en la sala con cada minuto que pasaba. Los héroes y villanos miraron la pantalla con el sentimiento compartido de querer saber cómo terminaría este enfrentamiento, pero por más que pasaban los minutos, la pantalla no volvió a encenderse, frustrando a más de uno. ¿Qué pasa, viejo? ¿No nos vas a mostrar lo que pasa? Bakugo habló groseramente al anciano sentado a unos metros de él, quien mantenía su mirada fija en la pantalla. A pesar de sus palabras, el anciano no respondió, haciendo que el estudiante se molestara. No estaba tan loco como para intentar amenazar al viejo, pero si le dedico una mala mirada, señor, ¿se encuentra bien? Izuku preguntó dudoso y un poco preocupado por el anciano, quien parecía mantenerse quieto y dando respiraciones pesadas. ¿Me encuentro bien? El anciano dijo limpiando un poco de sudor de su frente. Simplemente necesitaba un pequeño descanso. Es realmente difícil mostrar imágenes cargadas de tanto poder y energía 6, así que solo mostrar esto presenta una gran carga. Davi murmuró sin mucho interés en el estado del anciano, aunque tenía sentido que mostrar cosas como esta no saliera fácil. Estuve preparándome durante semanas antes de traerlos hacia este lugar. El anciano respondió sin tomarle importancia al tono del villano, pero ya estoy bien, ¿podemos continuar? Anuncio señalando la pantalla. Todos volvieron su vista a la pantalla, desde el desfigurado símbolo del mal hasta el enano pervertido de la clase A, todos ansiosos por saber cómo resultaría el enfrentamiento de Broly contra la fusión Gogeta. Mindig murmuró el nombre de la fusión con felicidad. Estaba bastante emocionada con la elección del nombre de la fusión. Espero que realmente puedas detener a Broly, ellos confiaban en ti, pensó en Goku y Vegeta. No hables como si estuvieran muertos, anciana. Lady la reprochó sacándole una vena de enfado. Ellos regresarán, simplemente deben esperar 30 minutos, entonces deben hacer que cuenten. Aizawa habló cruzado de brazos. 30 minutos, que, si no es que mucho más, dudo que algo así pase seguido, aunque el maestro desconocía de cierto torneo del poder. 26 Los estudiantes intentaron prepararse mentalmente para lo que verían. El terror aún continuaba presente en ellos después de todo lo visto, la destrucción del planeta Vegeta, la cultura de las razas Saiyajin, como estos aniquilaban las formas de vida para adueñarse de sus planetas y luego venderlos. Todo eso llevaba hasta este momento. Aquí vamos. La sonrisa de All For One decayó un poco al encenderse la pantalla. Una parte de él deseaba ignorar los eventos que ocurrían, volver a su planeta y fingir que nada de esto pasó, que seguía siendo el ser invencible que siempre se consideró. Pero eso ya no era posible. Los recuerdos de esta sala lo perseguirían por el resto de su vida, repitiéndole que todo su esfuerzo y logros podrían ser apagados en cualquier instante por una sola persona. Freezer, seré Gogeta 20. Después de decir esas palabras, la fusión puso dos dedos en su frente, teletransportándose, dejando solo al Namekiano en el páramo que era su casa. 10 Gogeta. Izuku sonrió al escuchar nuevamente el nombre de la fusión. Es un nombre bastante acertado, une los nombres de sus dos partes sin que suene mal, es perfecto. Dijo emocionado. Oigan, ¿cómo creen que serían nuestros nombres en una fusión? Kirishima preguntó a su clase, emocionado por las respuestas que pudieran darle. Gran idea, hermano. Tetsu dijo, igual de emocionado que su contraparte de la clase rival, y en breves momentos los dos estudiantes estaban juntos murmurando, especulando sobre los nombres de fusión de sus compañeros. Todos optaron por ignorar a ambos estudiantes. Al ver que la fusión se teletransportó, el corazón de algunos se apretó sabiendo lo que verían ahora, la batalla que decidiría el destino de esa tierra y probablemente el destino de muchos otros planetas. 5. Continente de hielo. Broly empezó a gritar mientras su aura verde se volvía más intensa. El poder desprendido hacía que la tierra temblara mientras que Freezer miraba todo desde un cráter. Cuánta fuerza, su poder de pelea es formidable. Freezer sonrió un poco viendo al Super Saiyajin en las alturas, antes de que Broly saliera volando hacia otra dirección. Nuevamente los humanos se encogieron ante el poder de Broly. A pesar de haberlo visto anteriormente, era imposible acostumbrarse. La sensación de presión que generaba era algo que nunca habían experimentado. ¿Por qué empezó a halagar su poder de repente? Endeavor murmuró confundido por Freezer. ¿Acaso se le olvida que le están dando una golpiza? Preguntó con severidad. Supongo que es imposible no estar impresionado. Nezu respondió al héroe. Broly, aunque poderoso, empezó siendo muy inferior a un Vegeta sin transformarse. Es increíble hasta dónde ha llegado la leyenda del Super Saiyajin. Es mucho más increíble de lo que pude haber imaginado. Aux murmuró tocando su cara. Era casi imposible creer lo lejos que había llegado Broly desde que llegó a esa tierra. Me hace preguntarme qué clase de cosas podría hacer de estar en nuestro planeta.
13 Seguramente la Comisión de Seguridad Pública habría intentado entrometerse, pero con el poder e inestabilidad de Broly, el héroe alado dudaba que eso terminara en algo que no fuera un desastre. 2. Flush, con un pequeño sonido Gogeta apreció frente a Freezer, quien miró sorprendido al recién llegado sin poder reconocerlo. ¿Quién demonios eres? Freezer le gritó a la fusión esperando una explicación. Gogeta volteó a verlo por sobre el hombro, dándole una sonrisa confiada al demonio del frío. 7 Nadie se sorprendió de la confusión de Freezer, ellos estarían en el mismo estado de no haber escuchado la explicación de la fusión, aunque la técnica aún les resultaba fascinante, así que Freezer desconoce la fusión. Izuku habló tomando su mentón pensativo, uno pensaría que estaría más enterado de las técnicas que tienen sus enemigos. Todoroki habló cruzado de brazos, bueno, estuvo muerto unos cuantos años, probablemente los Saiyajin la consiguieron después de que él fuera derrotado. Momo dijo encontrando la explicación más lógica, así que incluso tú desconoces todas las habilidades de los Saiyajin. All for One susurro pensativo, los Saiyajin cada vez muestran más habilidades, es frustrante lo lejos que pueden llegar, hablo con una leve molestia. 4 Si incluso Freezer desconocía todas las técnicas de los Saiyajin que le esperaba a él si llegaban a encontrarlo. 11 HMP, yo soy Gogeta, la fusión habló viendo al confundido Freezer. Goku y Vegeta acaban de hacer la técnica de la fusión. Freezer replicó confundido por el nombre de la técnica. 4 Estuviste muerto por mucho tiempo así que no la conoces, Gogeta dijo con una sutil burla por el estado anterior de Freezer. No solo la fuerza de ambos se unió, sino que ahora son más poderosos los humanos. Escucharon atentamente la explicación de la fusión, aunque la habían escuchado antes les seguía pareciendo increíble que dos seres vivos se unieran en un nuevo ser más poderoso. No solo la fuerza de ambos se unió, sino que son más poderosos. Aizawa tomó con muchas dudas las palabras de la fusión. Me sigue pareciendo exagerado decir eso, dijo escéptico. 6 Ellos siguen diciendo que es más que solo sumar sus poderes. Mindig le respondió al maestro, aunque me sigo preguntando si será suficiente para enfrentar a Broly, dijo con un suspiro cansado. Tiene que... Olmig dijo con severidad mientras sus ojos brillaban con preocupación, si él no es capaz de derrotarlo, nadie más que hasta donde sabía eran verdad. 8 TSK que injusto. Freezer dijo molesto. 12 ¿Cómo se atreve a decir eso? Miserable. Después de todo lo que ha provocado tiene el descaro de decir eso. 2 Los héroes miraron con desprecio a Freezer, incluso conociendo la diferencia entre sus poderes no podían evitar encontrar sus palabras fuera de lugar, toda la situación era su culpa después de todo. Uno ¿Cómo se atreve a decir eso? Kirishima apretó sus puños con enfado por las palabras de Freezer, es una lagartija miserable. Bakugo gruñó con enfado, aunque no le agradaban los Saiyajin, Freezer estaba en un escalón aún más bajo en su opinión. 5 ¿Cómo puede tener el descaro de decir algo así? Momo frunció el ceño molesta mientras se cruzaba de brazos. Miserable, ¿todavía tienes el descaro de decir eso? Gogeta miró al demonio de frío con seriedad, antes de poner 2 dedos en su frente, teletransportándose hacia la posición de Broly. Los héroes se calmaron un poco con las palabras de Gogeta, aunque aún así sus miradas desdeñosas hacia Freezer no le detuvieron, hasta que Gogeta se teletransportó hacia otro lugar. Ahora la pelea comenzara, Izuku dijo con seriedad sintiendo como su corazón latía con lo que sea que pudiera pasar, algo le decía que no estaba preparado. Ahora que lo pienso, ¿por qué Broly ignoró a Freezer y fue hacia otro lugar? Suyu preguntó confundida recordando cómo Broly dejó a Freezer en ese cráter y luego se fue. Los demás escucharon esa pregunta con atención, los alumnos y héroes sintieron como su corazón dio un vuelco cuando dieron con la respuesta, algo que para su horror era lo más probable, fue a atacar a la señora Bulma y al otro sujeto. Los héroes gritaron con preocupación entendiendo por qué Broly se fue hacia otro lugar. Esto es malo, es terrible. Kirishima dijo con preocupación, la señorita Bulma es solo una civil normal, y el otro sujeto es solo un asistente, dudo que puedan hacer mucho, dijo con frustración. 16 Tal vez, solo le dio hambre y fue a buscar comida. Mina dijo intentando buscar una explicación que no terminara con Broly asesinando a 2 personas. 20 En el estado descontrolado y furioso en el que está. Lo dudo mucho, Tokoyami respondió seriamente haciendo que la estudiante bajara la cabeza apenada, de verdad no quería ver a Broly como un asesino. Los villanos habían llegado a la misma hipótesis de los héroes, aunque a ellos no les importaba especialmente la vida de Bulma o la del otro sujeto, por lo que solo miraron con curiosidad esperando ver el resultado, así que fue a matar a esos 2. Tomura sonrió con sadismo imaginando las formas en que pudieran morir. En el estado de Broly dudo mucho que le importe matar a ese sujeto, ser la mascota de ese dios no lo salvara. Se burló de Whis, el nombre de ese sujeto era Whis, ¿no?
Davi preguntó al aire recibiendo un asentimiento de toga, es una lástima, espero que lo pongan en su lápida, hablo con una falsa lástima antes de sonreír, los héroes agacharon la cabeza, todos en la sala esperaban ver la muerte de Bulma y Whis en cuanto cambiaran de escenario, con el poder de Broly no había posibilidades de que pudieran sobrevivir, ¿verdad? Con Broly, Bulma miró sorprendida mientras se asomaba detrás de una roca, los héroes soltaron suspiros aliviados al ver que Bulma estaba bien, la preocupación que tenían se disminuyó pero no desapareció al pensar en Whis, hasta que lo siguiente que vieron los dejó sin aliento frente a ella se desarrollaba una batalla entre Whis y Broly, aunque todo se reducía al ángel esquivando con facilidad todos los ataques del Saiyajin, mientras este último intentaba con todas sus fuerzas conectar un golpe 14 oiga por aquí, Whis llamó con calma después de dar una pequeña vuelta con su báculo, Broly se lanzó hacia el ángel aún más furioso que antes pero el resultado fue el mismo siendo esquivado, 4 ¿qué? Lo está enfrentando. Olmi gritó sorprendido y en shock, nunca espero que Whis tuviera semejantes capacidades no era solo un asistente. 12 lo está tratando con demasiada facilidad, los ojos de Aizawa se abrieron con impresión ante el combate que estaba viendo, parece que Broly no ha podido tocarlo, dijo viendo el estado intacto de Whis, que inesperado, la mirada de Nezu escudriñó la pantalla mientras sus ojos brillaban con curiosidad, no pensé que fuera capaz de plantarle cara a Broly, su actuar solamente era el de un asistente o ayudante del dios destructor, tomó su mentón pensativo, ese poder no es para nada normal, ¿qué se supone que eres? 18 héroes y villanos miraron impresionados la pantalla, este enfrentamiento era algo totalmente inesperado pues pensaban que Whis estaba indefenso ante los poderes de los demás como un asistente era tan fuerte. 2 es increíble, Izuku murmuró apretando su cuaderno con fuerza, rápidamente lo abrió para empezar a escribir en una página dedicada a Whis, es extremadamente ágil y veloz, puede esquivar a Broly y ni siquiera parece que se esfuerce en hacerlo, empezó a murmurar con fascinación intentando no perder ningún detalle, lo esquiva con demasiada facilidad, la mirada de Todoroki se volvió más seria aunque estaba impresionado, ¿es más fuerte que él? Entonces ¿por qué? Su ceño se frunció antes de terminar la frase, ¿por qué no intervino antes? Momo preguntó con un poco de molestia, si tiene el suficiente poder para superar a Broly, ¿por qué no intento derrotarlo antes de que todo escalara? Dijo molesta, 20 debe tener sus razones. Ibara respondió un poco vacilante, las sensaciones divinas que le transmitía ese ser no podían estar equivocadas, debía tener sus razones. 3 Los alumnos no estaban convencidos, muchos de ellos parecían molestos por la indiferencia del ángel hacia la situación actual, con su poder podría haber ayudado bastante pero se había mantenido al margen, por otro lado los villanos, es una broma. ¿Cómo demonios ese estúpido asistente es tan fuerte? Davi preguntó incrédulo sin poder creérselo, 14 esto no tiene sentido como mierda es tan poderoso como para superar a Broly. Tomura rascó su cuello con frustración, había pensado que el dios de la destrucción era la razón por la que estaba tan calmado, pero parecía que era por su propio poder, ¿en serio es tan fuerte? Los rasgos de All For One se contrajeron en confusión, pero es extraño porque no intento interferir antes. Tal vez como asistente del dios de la destrucción solamente ansia destrucción, no, su personalidad no encaja con eso, estaba cada vez más confundido, porque un ser tan poderoso no interfería. Whis se echó hacia atrás evadiendo el golpe de Broly, y luego se hizo un poco más atrás mientras Gogeta aparecía frente a él después de hacer la técnica de la teletransportación, la aparición de Gogeta calmó un poco a los héroes y estudiantes, aunque algunos de estos últimos seguían mirando de mala manera a Whis, sin entender cómo podía ser tan indiferente. 1. Esquivo la teletransportación. Izuku pensó impresionado notando cómo Whis se hacía hacia atrás antes de que apareciera Gogeta, en serio su percepción debe ser increíble para adelantarse a algo así. 9 ¿Y eso? Whis preguntó calmadamente mientras Gogeta se ponía en pose de combate frente al ángel, listo para enfrentarse al Super Saiyajin que tantos problemas había causado, incluso después de enfrentarse a Broly está demasiado calmado, ni siquiera parece cansado. Momo miró con seriedad la serenidad del ángel, aún sin poder comprender del todo que fuera tan fuerte, entonces después de todo no es un extra más, Bakugo dijo con un poco de irritación, aunque me sigue fastidiando que no ayudara antes, dijo molesto con la actitud del ángel. 5 Señor Whis, yo me voy a encargar de él, Gogeta habló mientras Broly volteaba en su dirección aún más iracundo que antes. 3 El respeto que mostraban todos hacia Whis lo habían visto solo como una formalidad hacia el asistente del dios de la destrucción, pero ahora, después de ver su poder, notaban que era por respeto a sus capacidades. ¿Que él se va a encargar?
Mindik dijo confundida por las palabras de Gogeta, pero ahora están los dos ahí porque ese sujeto no va a ayudar. Dijo un poco molesta mirando a Whis. 3 sigue pareciendo indiferente a todo, no parece tener intenciones de unirse a la batalla. Aizawa dijo con seriedad hacia el ángel, sin entender por qué no le tomaba importancia al combate. 5 en toda la pelea que observamos él no atacó ni una sola vez. Olmig habló con seriedad notando ese detalle, solamente se limitaba a esquivar los ataques de Broly, no tiene ninguna intención de ayudar en el combate. Los héroes aunque molestos aceptaron las palabras del símbolo de la paz. Era increíble que con sus capacidades se negara a ayudar en el combate, siendo héroes no podían entenderlo. 1. El asistente de un dios de la destrucción. All for One pensó recordando la función de esta deidad, conociendo el cargo de este dios, debe haber presenciado la destrucción de muchos mundos, dudo que uno más le importe mucho. 8 Pero qué cosa, ya veo que se pueden fusionar. Whis habló con calma, no había ninguna sorpresa conocimientos sobre esta técnica, la fusión solo sonrió. Hicieron la fusión. Bulma se rió aliviada mientras se asomaba un poco más de detrás de la roca. ¿Él también conoce la técnica de la fusión? Momo murmuró confundida, por la forma de hablar es obvio que los Saiyajin no le contaron, así que ya debía conocerla de antes. Murmuró pensativa, bueno, dijeron que los Kaioshin tenían estos arcillos para fusionarse, ¿no? Izuku respondió a la pelinegra, siendo asistente de un dios tal vez los haya visto antes. Bulma también conoce la técnica, pero es obvio viendo su relación con Vegeta. Mina asintió con comprensión ante el alivio de Bulma, como si supiera que todo estaba solucionado. Gogeta y Broly empezaron a intercambiar miradas desafiantes. Broly soltaba gruñidos en su estado descontrolado mientras la fusión lo veía con calma, preparándose para el enfrentamiento. Héroes y villanos notaron el ambiente tenso, dejaron de hablar observando la pantalla con atención, sabían lo que se avecinaba, la batalla final que decidiría el destino de esa tierra. Todo terminará aquí. Olmig pensó mirando todo con seriedad, la última vez que había estado en un momento tan tenso fue en su batalla contra All for One, un recuerdo que pensó enterrar junto con su archienemigo. Todo se reduce a esto, veremos si Freezer consigue su objetivo o si los Saiyajin logran detener a Broly. La sonrisa de All for One creció con expectación ante lo que estaban a punto de matarse frente a él. Primera fantástico, a pelear. Gogeta gritó saliendo volando hacia el cielo, siendo rodeado por un aura blanca. Broly lo persiguió mientras su aura verde dejaba una estela a su paso. 16 Los héroes y villanos se sobresaltaron por el grito de Gogeta, miraron a ambos Saiyajin con expectación, viendo cómo se elevaban hacia el cielo. Todo se decidiría con este último combate. Vamos señor Gogeta, usted puede. Kirishima gritó ánimos a la fusión golpeando sus dos brazos con su Kirk activo, ocasionando un ruido estruendoso. Usted puede señor Gogeta. Uraraka animó mientras apretaba sus puños y miraba la pantalla con esperanza. Nuevamente se sentía como aquella niña que miraba con admiración a los héroes en televisión. Que escandalosos. Davi se quejó escuchando los ánimos de los estudiantes, por más fuerte que fuera la fusión no había forma en su mente que igualara a Broly, no después de toda la superioridad que este había mostrado sobre Goku y Vegeta. 6 Ambas auras resplandecieron en el cielo, antes de que Broly disparara varias ráfagas de energía a Gogeta que empezó a volar evadiendo todos los ataques con una sonrisa. ¡Boom! Algunas de las ráfagas chocaron contra el suelo levantando una gran cortina de humo. Gogeta miró como Broly pasaba volando a través de esta disparando más ataques, decidido a derrotarlo. Todos vieron con los ojos muy abiertos la inmensa cantidad de ataques que Broly lanzó, y como Gogeta los esquivaba con aparente facilidad, las dudas de la mayoría empezaban a disiparse confiando en que tal vez, Gogeta pudiera ganar esta esquivando todos sus ataques, igual como lo hacía el señor Whis. Izuku dijo emocionado al ver que la batalla se ponía a favor de Gogeta, ¿acaso ahora están al mismo nivel? Murmuró pensativo. 25 No tenía idea del límite las habilidades de un ángel. Broly parece realmente furioso, incluso más que antes. Mindik dijo con un leve escalofrío, aunque Broly no tiene control de sí mismo, probablemente esté muy frustrado por su combate con Whis. Nezu respondió a la heroína mientras se concentraba en la pantalla, ¿quién no estaría molesto con una pelea así? Ectoplasm preguntó a sus compañeros quienes no pudieron responder, la mayoría de ellos estarían bastante frustrados si fueran derrotados tan fácilmente por un villano. ¿En serio está evadiendo todos sus ataques con tanta facilidad? All for One pensó internamente con algo de sorpresa, dijeron que la fusión era su última opción, pero ni siquiera está transformado en Super Saiyajin. ¿Realmente esta técnica es tan poderosa? Tuvo un leve escalofrío. ¿Cuáles eran los límites de esta fusión?
9 Gogeta siguió esquivando siendo los ataques cada vez más insistentes, una larga línea de explosiones seguía su paso producto de todos los ataques que esquivaba, hasta que decidió dejarse de juegos. HMP, no podrá escapar para siempre, Dabi murmuró con una leve mueca al ver que Gogeta solo esquivaba, no logrará derrotarlo si solo escapa. Tomura habló con leve frustración, parece que la poderosa fusión no es tan grandiosa como parecía, murmuró con una pequeña burla, no, no es eso, Izuku dijo descartando las palabras de los villanos molestándolos, puede esquivar todos los ataques de Broly solo estando en su estado normal, entonces... Sonrió con emoción, todos entendieron el punto del peliverde, algunos villanos chasquearon la lengua con molestia pero no podían negarlo, mientras que los héroes sonrieron con emoción pensando que el final estaba cerca. Gogeta se detuvo en un punto y con facilidad desvió varias de las ráfagas de energía en su dirección. Broly avanzó furioso hacia su dirección preparado para golpear a uno. Un brillo dorado empezaba a envolverlo. Los humanos tuvieron breves segundos para asimilar la situación, antes de que nadie pudiera parpadear. Gogeta había desviado los ataques mientras un aura dorada empezaba a cubrirlo, todos sabían lo que significaba, hora de ponerse al mismo nivel, Mirko sonrió con emoción al saber que ahora pelearían en igualdad de condiciones, supongo que ya era hora, Aux murmuró sin despegar los ojos de la pantalla, una pelea de Super Saiyajin, suena emocionante, sonrió con anticipación sin saber cómo terminaría todo esto, así que va a transformarse. All for One pensó mientras un sudor frío recorriendo su nuca, no estaba seguro de estar listo para presenciar esta batalla, una que ponía en riesgo mucha más que solo la sociedad como lo hacía él. Esto se salió de control desde mucho antes, no pudo creer que estos sujetos estuvieran ahí afuera todo este tiempo. El símbolo del mal apretó sus dientes con frustración, lo sabía que descubrieron el poder de los Saiyajin y Freezer, pero era molesto saber que no era el demonio más grande en la habitación. 9A. Gogeta empezó a gritar mientras el aura dorada a su alrededor se volvía más intensa, con un último grito su cabello cambió a dorado entrando en el estado de Super Saiyajin mirando a Broly con desafío, los humanos se vieron deslumbrados por el brillo dorado, la majestuosidad de la transformación nunca les había parecido tan increíble como en este momento, incluso Aoyama sintió como sus ojos se humedecían, es absolutamente hermoso. Aoyama olvidó por un momento la discreción que intentaba tener con All for One en la sala, ese brillo dorado y su aura, eso es lo que le falta a mi armadura. 8 Dejando los desvaríos del estudiante obsesionado con la extravagancia, maestros y estudiantes miraban sorprendidos la forma del Super Saiyajin, sintiendo como si todo estuviera bien ahora, todo está bien, porque ya estoy aquí. All Might murmuró su icónica frase mirando a Gogeta, supongo que sería bastante apropiada en este momento jaja, se rió mientras miraba aliviado todo. 11 Ahora comienza la verdadera pelea. Mirko gritó emocionada, vamos señor Gogeta. Usted puede ganar. Uraraka se mostró muy entusiasta animando enérgicamente al guerrero fusionado, los gritos de emoción vinieron de parte de los héroes que esperaban la victoria de Gogeta, mientras que los villanos se mantuvieron más discretos, aunque también deseaban que Broly fuera detenido. ¡Pum! Broly golpeó a Gogeta enviando a la fusión volando hacia el suelo, pero esta se recompuso en brevedad volviendo a gran velocidad propinándole un cabezazo en el estómago al Super Saiyajin legendario. No. Está bien. Gritos preocupados resonaron en la sala cuando Gogeta fue golpeado, pero se callaron cuando vieron que se recompuso y volvió para golpear a Broly. Parecía que la fusión era más resistente de lo que le daban crédito, un golpe directo habría dejado fuera de combate a Goku o Vegeta. Nezu comentó recordando lo inferiores que parecían los Saiyajin ante Broly los últimos instantes de la pelea, sin duda Gogeta es muy superior a sus dos partes por separado por el momento se ven igualados. Aizawa comentó pero aún parecía inseguro, pero eso no es suficiente, no con alguien como Broly, ya vimos cómo es que cierra rápidamente las brechas de poder, dijo sombríamente. Los alumnos se vieron sombríos por las palabras de su maestro, pero no podían evitar pensar en esa posibilidad. Broly sería capaz de alcanzar el poder de Gogeta antes de derrotarlo. Todo estará bien, hay que confiar en el señor Gogeta, Izuku dijo viendo a sus compañeros preocupados. El peliverde sonrió intentando tranquilizarlos, después de todo, si él falla nosotros estamos jodidos. Bakugo farfulló molesto, si no lograban derrotarlo quería decir que Freezer se habría salido con la suya, y podría hacer lo que quisiera en el universo, 1 hasta que los encontrara a ellos, 3 haban mejores maneras de decirlo. Kirishima le susurró a Bakugo que solo chasqueó la lengua en respuesta, pero no dijo nada más. Broly se recuperó y volvió intentando golpear a Gogeta, ambos Saiyajin entraron en un frenético intercambio de golpes en donde la fusión bloqueaba todos los ataques de su oponente. ¡Pum!
Gogeta viendo una oportunidad golpeó a Broly en la mandíbula desorientándolo, el Super Saiyajin legendario sacudió su cabeza intentando recuperarse para luego intentar golpear a su oponente, Gogeta se agachó dejando que el golpe de Broly pasara de largo, para luego propinarle un poderoso golpe en el estómago haciendo que Broly gritara de dolor. Bakugo hizo una breve mueca de dolor, su mente viajando hacia el examen en donde tuvieron que enfrentarse a All Might, estaba seguro de que nunca olvidaría esos golpes, pero esto no tiene comparación, dijo con leve molestia, Broly no mostraba tanto dolor desde que estaba enfrentándose a Vegeta al inicio, Izuku dijo sorprendido sin poder evitar sonreír, eso quería decir que iban por buen camino, o desde que Goku lo mordió jaja, Mineta susurró por lo bajo riéndose junto a Denki, sus compañeros optaron por ignorarlos y seguir observando la pelea, Mina y Toru hicieron breves muecas, aunque no les gustara admitirlo Broly era una amenaza demasiado grande ahora, por lo que la violencia era necesario, solo esperaban que, 16 no, seguramente el señor Gogeta intentara hacer que recupere el control, Toru susurró apretando sus puños con fuerza, él es la fusión del señor Goku y Vegeta, no sería tan desalmado como para matar un Saiyajin, no lo haría 24 confiaba en que no lo matarían, 15, pum. Aprovechando la oportunidad Gogeta giró sobre su propio eje, propinando una patada en la mejilla de Broly que lo mandó a estrellarse contra el suelo generando un inmenso cráter y varios escombros, Kendo y Ojiro miraron con admiración la forma de pelear de Gogeta, la maestría que mostraba en cada uno de sus movimientos era increíble para ambos estudiantes, sin duda intentarían practicar más cuando volvieran, la habilidad del señor Goku y Vegeta combiándose en un solo cuerpo es absolutamente asombroso. Kendo dijo emocionada, Ojiro se mantuvo más calmado pero asintió de acuerdo, esa mierda sí le debió doler, Mirko asintió de acuerdo mientras sonreía con emoción, parece que la batalla está totalmente a favor de Gogeta es momento de derrotarlo. Gritó ánimos a la pantalla, Ryuko rodó los ojos por el entusiasmo de su amiga, pero no podía negar que la batalla era increíble, por más nerviosa que la pusiera ver toda la destrucción que causaban, ¿cuántos cráteres formaron ya? Susurró nerviosa, aunque dudaba que importara, considerando que el hermoso paisaje ártico ahora era un lugar volcánico, esos Saiyajin sí que eran aterradores, 7 inmensos escombros salieron hacia el aire después del impacto de Broly, Gogeta se elevó rápidamente mientras ponía sus manos detrás de su cabeza formando una esfera de ki azulada, Broly intentaba recuperarse del golpe, empezando a pararse lentamente del suelo, antes de ver el brillo azul en el cielo, Davi soltó un breve gruñido al ver que Broly era ahora el que estaba en el suelo, ¿qué demonios pasa? ¿Se suponía que eras absurdamente superior como esa maldita técnica es tan poderosa? Susurró sin poder entender, uno es realmente glorioso, Tomura dijo con una gran sonrisa aunque seguía lamentando que no estuvieran en un lugar poblado, es una lástima que no hayan civiles o héroes en ese lugar, mejorarían la vista enormemente 10. Gogeta gritó lanzando la esfera de energía que se separó en decenas de ataques que se dirigieron en dirección a Broly, sin que éste pudiera hacer nada por evadirlos o bloquearlos, 6 a. Broly gritó recibiendo todos los ataques, la ráfaga de ataques no se detuvieron generando más destrucción en los alrededores, mientras Gogeta seguía atacando, los héroes y estudiantes miraron sorprendidos los cientos de ataques que Broly recibía, mientras que los villanos estaban en el mismo estado, aunque más nerviosos al imaginarse como los receptores a. Broly gritó reuniendo más poder, un escudo de energía verde se formó a su alrededor cubriéndolo de los ataques, haciendo que rápidamente se lanzara en contra de la fusión, ¿también puede usar un escudo? Izuku murmuró sorprendido, ya lo habíamos visto antes, cuando se descontroló y se transformó en Super Saiyajin hizo algo similar, pero ahora puedo verlo mejor, eso debe añadirse a su hoja de análisis, murmuró rápidamente para confusión de sus compañeros, 3 ignorando al peliverde que se perdía en una espiral de murmullos y análisis, los demás estudiantes miraron con preocupación como Broly se lanzaba al ataque, esquívalo. Uraraka advirtió intentando ayudar, aunque sabía lo inútil que era estando detrás de una pantalla, 6 Gogeta rápidamente evadió la embestida de Broly, ambos empezaron a moverse rápidamente por todo el campo de batalla perdiéndose de vista, pareciendo que se teletransportaban realmente son monstruos, Mineta dijo temblando recibiendo malas miradas de sus compañeros, aunque no podían negar que sus poderes y eran los de ambos Saiyajin continuaron así por un buen tiempo, cada que Broly intentaba conectar un golpe era esquivado por Gogeta quien parecía teletransportarse por su velocidad, ¡pum!
Ambos colisionaron empezando un nuevo intercambio de golpes, perdiéndose de la vista por la velocidad a la que se movían, pero los ataques resonaban con fuerza por todo el campo de batalla. La velocidad que mostraban ambos Saiyajins parecía irreal para cualquiera de los presentes, una hazaña tan impresionante que los hacía parecer teletransportarse por todo el escenario. 9 son impresionantes, Izuku murmuró sorprendido por ver cómo desaparecían a la vista, pareciera que usan la teletransportación del señor Goku, pero solo lo hacen con su velocidad. Sus manos temblaban con anticipación, conteniéndose con todas sus fuerzas de empezar a escribir en su libreta para no perderse ni un segundo de tal combate. 2 Aunque es impresionante que podamos siquiera verlos, Momo habló mirando fijamente la pantalla, aunque usted tiene que ver en eso, ¿verdad? Preguntó enviando una mirada curiosa al anciano. 9 es por la pantalla, el anciano respondió seriamente, ver todas estas batallas es complicado incluso para mí, estuve preparándome durante semanas para esto, de no ser por la pantalla, ni siquiera serían capaces de ver borrones aunque varios ya lo suponían. No pudieron evitar sorprenderse, esta pantalla les mostraba batallas y acontecimientos muchos más allá de lo que jamás hubieran podido observar, era fascinante. Mineta miró la pantalla con respeto, no solo le permitía observar una batalla mucho más allá de lo que podría con sus propios ojos, sino que también le había mostrado varias chicas sexys. Era perfecta. 9 Gogeta propinó una patada en el rostro de Broly y este intento devolvérselo con un golpe que la fusión bloqueó, después Gogeta dio una patada a Broly provocando que ambos tomaran distancia. Todo está muy parejo ahora mismo, Todoroki murmuró seriamente, si tiene acceso a todas las formas, debería acabar todo rápidamente y transformarse en Super Saiyajin Dios. Momo dijo mirando seriamente a Gogeta, esperaba que él fuera capaz de acabar toda esta locura. 5 David hizo una mueca de frustración al ver a Broly siendo golpeado. Ellos eran iguales en su percepción por lo que no deseaba ver su derrota. ¿Qué pasa? Los superaste muchas veces antes, murmuró enojado. 5A. Gogeta empezó a gritar formando un Kamehameha en sus manos, mientras Broly hizo lo mismo formando un ataque de energía en sus manos, listos para derrotar a su oponente. 7 Cuando vieron cómo ambos Saiyajin preparaban sus ataques todos tuvieron un mal presentimiento, un miedo primario se activó en cada uno de ellos, como si algo terrible fuera a suceder. 7 ¿Qué demonios está pasando? Olmig murmuró sin poder evitar que sus manos temblaran, un instinto desarrollado de años al servicio como símbolo de la paz, sabía que algo muy malo estaba por pasar. Izuku tuvo una punzada de dolor en la cabeza, haciendo que se la sujetara con fuerza, como una alarma persistente y molesta que le anunciaba que algo muy malo estaba por suceder. Un quejido de dolor vino del peliverde antes de que desapareciera, sin saberlo por breves segundos había despertado el sensor de peligro 5, aunque no estaba cerca de saberlo. Nota. Un poco exagerado que esto le hiciera despertar el sensor de peligro. ¿No? Pues yo lo decido así. 22 Ambos dispararon sus ataques que se acercaron a gran velocidad, cada vez más cerca de impactar, mientras el mismo espacio parecía doblarse ante el poder de ambos Saiyajin, pequeñas grietas aparecían en el tejido de la misma realidad. 27 El mal presentimiento se hizo más fuerte a medida que se acercaban los ataques, los corazones de héroes y villanos golpeaban sus pechos con fuerza anunciando algo terrible, hasta que vieron las grietas, unas grietas. Izuku murmuró mirando cómo la misma realidad parecía quebrarse, aunque eso no tenía sentido, ninguna fuerza podría lograr algo como eso, seguro era un problema técnico de la pantalla. Señor, creo que su pantalla está rota. Uraraka le habló al anciano intentando llamar su atención respecto a las grietas. 9 Es una broma, viejo. Nos secuestras para esto, para ver cómo tu maldita pantalla se rompe. Bakugo se quejó al aire mirando con enfado al anciano, el cual solo mantuvo su vista en la pantalla. 4 El anciano se mantuvo en silencio, un leve hilo de sangre bajó por su nariz pero él se la limpió rápidamente sin dejar de ver la pantalla. Era muy difícil poder mostrar lo que sucedería, pero se había preparado durante demasiado tiempo. Esto no es un problema de la pantalla, All for One susurró mientras un escalofrío recorría su espalda, pero entonces ¿qué es? Nunca había visto algo similar. No entendía lo que sucedía y en unos segundos, desearía no haberlo entendido nunca. Tomura abrió sus ojos sorprendido por las grietas, en un inicio había pensado en un problema técnico como todos, pero el comportamiento de su sensei le decía que era algo más. ¿Qué demonios acaban de hacer? Pensó frustrado, todos lo estaban por descubrir, los ataques impactaron haciendo que el espacio se doblegara ante el poder de los dos contrincantes,
Las grietas rápidamente se hicieron más notorias antes de que la misma realidad se quebrara bajo la presión de ambos poderes. Uno ahora Gogeta estaba flotando boca abajo en una inmensidad de colores brillantes, otro plano dimensional al que fue traído por el poder desencadenado en su pelea una batalla superdimensional. No tuvieron tiempo para procesar lo que pasaba, las grietas se extendieron rápidamente por la pantalla y se dieron cuenta de que no era un problema técnico, antes de que la misma realidad parecía romperse como un cristal ante los poderes de ambos Saiyajins. La siempre presente taza de Nezu se resbaló de sus temblorosas manos cayendo hacia el piso, haciendo que se rompiera en pequeños pedazos que el director ignoró. Estaba conmocionado. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue lo que hicieron? All Might levantó una mano temblorosa mientras se notaba que le costaba continuar con sus palabras. Nunca en su vida pensó ver semejante cosa. Esta es la clase de cosas que pasan cuando se rompe la realidad. El anciano murmuró con una sonrisa intentando mantenerse firme, fingiendo que no se había desmayado la primera vez que vio esto. Rompieron la realidad. 16. Un grito unánime resonó en la sala con sorpresa, todos miraron en estado de shock el escenario frente a ellos, una inmensidad de colores brillantes que parecía extenderse hasta el infinito, otra dimensión. 9. ¿Qué mierda acaba de pasar? Esto no es posible. ¿Cómo demonios lograron algo así? Bakugo gritó con un claro temblor en su cuerpo, no había cabida en su mente para esto, no importaba cuán Saiyajin, fusión o monstruos fueran ellos, uno solo con la colisión de sus poderes lograron esto, quebrar la misma realidad bajo la presión de sus poderes. David y él habló con una mirada sorprendida e incrédula, algo como esto no debería ser posible. Uno rompieron la misma realidad. Uraraka tembló en su asiento mientras miraba en shock la pantalla, encontrándolo aterrador incluso con los hermosos colores que tenía esa dimensión. Izuku no dijo nada dejando que su cuaderno cayera hacia el suelo, al ver a la castaña tan afectada simplemente la abrazó intentando procesar lo que acababa de pasar. La fusión era tan poderosa. Broly era tan poderoso. 5. Esto no tiene sentido. ¿Cómo lograron algo así? La voz de Momo se quebró mirando toda esa dimensión. ¿Cómo era posible que el poder de esos Saiyajin superara incluso la realidad? Romper la misma realidad, murmuró con terror. 3. Chicos, creo que estoy viendo mal, jaja. Denki rió un poco mientras señalaba la pantalla. Veo como Gogeta está en un espacio lleno de colores brillantes. ¡Qué locura, no, jaja! El rubio eléctrico intentaba negar lo que veía. Mineta simplemente se dejó caer de su asiento. El enano pervertido se había desmayado ante la demostración de poderes de los Saiyajin, y no se despertaría en un buen rato. Si la espuma en su boca indicaba algo. 2. Los villanos miraron incrédulos la pantalla, ninguno esperaba que estos Saiyajin lograran algo así, hacer que la misma realidad se doblegara ante sus poderes era totalmente inaudito. ¿Qué demonios? David dijo estupefacto ante la dimensión. ¿Qué mierda acaba de pasar? Solo chocaron sus poderes y griega. Todo se rompió, murmuró al ver cómo el mismo espacio se rompía como un cristal, aunque en cierto sentido es muy bonito. Toga, aunque aterrada, pudo observar un poco de la belleza de ese lugar, vistas que ningún humano había tenido la dicha de ver hasta ahora. 10. Esto no tiene ningún sentido. All for One murmuró sin ánimos, un profundo sentimiento de terror que llenaba todo su cuerpo rápidamente lo invadió. ¿Cómo demonios hicieron algo así? Solo con la colisión de sus poderes incluso la realidad misma cede, son impresionante y aterradores, murmuró temblando. 9. Recuerdos de sus años como el símbolo del mal en Japón vinieron a su mente, cuando era una fuerza imparable que incluso los portadores del One for All no podían detener. Todo ese tiempo monstruos estaban en el mismo universo mientras él se mantenía ignorante. Después de todo, solo es un planeta sin mucho valor. All for One murmuró recordando las palabras de Bardock mientras un increíble enfado surgía de sus entrañas. Pero no había nada que pudiera hacer. 13. No ante tales monstruos. ¡Ah! Broly gritó lanzándose al ataque en contra de Gogeta. La fusión empezó a esquivar los ataques del Super Saiyajin legendario antes de decidirse contraatacar. 1. ¡Pum! El golpe que Gogeta le dio a Broly resonó por todo el lugar, este salió disparado hacia atrás por la fuerza del impacto y la fusión lo persiguió para propinarle varios golpes en su estómago. Y ellos siguen peleando. Mindic dijo incrédula al ver cómo incluso después de todo eso, seguían continuando el combate, quebraron la misma realidad llegando a quién sabe dónde, y todo lo que hacen es pelear. 12. Después de todo son una raza guerrera. Aizawa murmuró tomando su frente con frustración sintiendo que le daría una migraña. 3. El lema de nuestra escuela es supera tus límites, pero creo que ellos lo llevaron demasiado lejos, Nezu dijo recordando el emblema de su escuela. Estos Saiyajin habían superado la misma realidad, Plus Ultra, sonrió un poco,
24 por el lado de los estudiantes empezaban a calmarse un poco, pero no podían quitar del todo la impresión que sentían, que los Saiyajin pudieran acceder a otra dimensión solo con su poder era una locura. Mina, aunque admirar esa dimensión, los colores brillantes la calmaron un poco. Ese lugar es realmente hermoso, murmuró con una sonrisa y Toro asintiendo a su lado. Gogeta se dio una vuelta y le dio una patada a Broly mandándolo a volar, pero se recompuso, se notaba mucho más furioso que en otras ocasiones mientras su aura verde se volvía mucho más intensa. Algunos abrieron sus ojos sorprendidos sintiendo como una gran presión aprisionaba sus cuerpos, algo que no pasaba desde que Broly se transformó en Super Saiyajin, pero eso no tenía sentido, no tenía sentido. ¿Qué podría hacer Broly para que se sintieran así después de transformarse? La respuesta llegó rápidamente a ellos haciendo que más de uno mirara con horror la pantalla. Esto iba muy mal. Broly empezó a gritar mientras su aura lo cubría por completo haciendo imposible verlo. En un instante su aura se rompió dejando ver al Saiyajin con su cabello verde y una aura mucho más violenta. Otra transformación. Fue lo que todos pudieron pensar mientras un sudor frío recorría sus espaldas. ¿Qué? ¿Se transformó otra vez? Momo preguntó incrédula sin poder entender lo que pasaba. Primero se suponía que solo era un Super Saiyajin por milenio, y ahora Broly conseguía otra transformación, aunque esa no la habíamos visto antes. Todoroki respondió con una mirada analítica, no se parece a los estados divinos del señor Goku y Vegeta. Izuku escuchó las palabras de sus compañeros mientras intentaba darle un sentido a esta transformación, un estado al que solo Broly había accedido hasta este momento. Cada 1000 años nacerá un Saiyajin con habilidades superiores. Solo un Super Saiyajin por milenio, recordó esas palabras mientras su mirada se tornaba sorprendida. 28 de Cocoon, Uraraka intentó llamar la atención al ver que había entrado en un trance, Super Saiyajin legendario. Izuku dijo de repente sobresaltando a sus compañeros, ahora todo tiene sentido, solo hay un Super Saiyajin por milenio, y Broly ha mostrado todas las aptitudes para ser sobresaliente en su raza, ese es el Super Saiyajin legendario, dijo seguro. 26 Todos escucharon la explicación del peliverde, habían pensado en Broly solo como un Saiyajin demasiado excepcional, pero las palabras de esa científica Saiyajin volvieron a sus mentes. Podría tratarse del Super Saiyajin legendario, entonces esa es la forma de un Super Saiyajin legendario. Todoroki murmuró mirando la transformación de Broly, entonces los demás deben tener otro estado, si solo Broly es el legendario 8 un Super Saiyajin normal, aunque sus poderes no tienen nada de normal. Momo respondió rápidamente, aunque un poco reacio a llamar normales a los poderes de estos sujetos. 3B bueno, pero seguro su poder no aumentó demasiado, ¿verdad? Denki intentó ser optimista antes de ver lo siguiente que pasó en pantalla. 9 pum. Gogeta le dio un golpe en la mejilla a Broly haciendo que girara la cabeza, pero sin verse muy afectado rápidamente le dio un golpe en el estómago a la fusión haciéndola perder el aliento. Al ver que un golpe directo de Gogeta no había afectado a Broly, varios tragaron duro. La pelea nuevamente parecía cambiar de rumbo y esperaban que no terminara como las otras veces. Creo que deberías dejar de abrir la boca, Hiro murmuró molesta levantando sus hacks de manera amenazante. Denki sabiamente decidió quedarse en silencio. 5A. Broly le propinó una patada a Gogeta haciéndolo salir disparado en contra de la inmensidad de la dimensión. Después de viajar quién sabe cuánto, el cuerpo de Gogeta impactó contra un escombro que flotaba en el espacio de aquella dimensión, dejando un cráter en este mismo antes de que Broly llegara. Hicieron muecas de dolor por el golpe que recibió Gogeta. Los héroes miraron con preocupación como este era mandado a volar. Realmente esperaban que esto no fuera el final. El legendario Super Saiyajin, Dabi murmuró mirando impresionado la nueva forma de Broly, una que irradiaba una gran violencia. Así que todo este tiempo tú fuiste esa leyenda. ¡Qué increíble! 24 Broly apareció enfrente de Gogeta y le dio un potente golpe que agrandó el cráter. Después de eso le propinó otro golpe que destrozó el escombro como cristal, mandando a la fusión volando hacia atrás a Gogeta empezó a gritar mientras su aura dorada se volvía azul. Rápidamente se vio rodeada por esta mientras su cabello y ojos cambiaban de color, entrando en Super Saiyajin Blue. ¿Acaso va a? Izuku sonrió cuando vio como el aura de Gogeta se volvía azul. Los héroes sonrieron felices y aliviados, mientras que Dabi y Tomura miraron con algo de irritación la pantalla. El Super Saiyajin Blue. Kirishima gritó alzando su brazo emocionado, o el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Denki murmuró con una sonrisa boba al recordar ese nombre. Sabía que ni siquiera los Saiyajin considerarían usar ese nombre, era demasiado ridículo, ¿no? 3 horas y empieza la verdadera pelea.
Mirko gritó emocionada al ver la que era la forma más fuerte de los Saiyajin, den todo de sí, vayan más allá de sus límites plus ultra. Alzó los brazos, Mirko, tú ni siquiera fuiste a la UA, Ryuko le murmuró a su amiga intentando que se calmara un poco, la coneja no hizo caso a sus palabras, plus ultra. Nota. Omega al 71, te robé ese diálogo muajajajaja risa malvada, 22 Gogeta sin perder el tiempo se lanzó en contra de Broly propinándole un golpe, luego se teletransportó frente a él y le dio una secuencia de golpes que dejaron aturdido al legendario Super Saiyajin, pum. Con un golpe mandó a Broly a volar muy lejos, Gogeta solo persiguió a su oponente y le propinó otro golpe haciendo que se estrellara contra un escombro del lugar A. Broly estaba furioso y cargó un ataque que lanzó pero la fusión evadió, generando una explosión oscura que permaneció unos segundos antes de desaparecer, no satisfecho con eso empezó a lanzar decenas de ataques que Gogeta empezó a evadir hábilmente, los héroes vieron maravillados como Gogeta esquivaba todos los ataques que le lanzaba Broly, los villanos también estaban impresionados desde que Gogeta se transformó no había recibido ningún golpe. Se ve que al joven Broly le gusta usar ese ataque, All Might murmuró un poco preocupado. Ver a Broly lanzar varias esferas de energía a diestra y siniestra era algo que había hecho en un par de ocasiones, uno lanzar varios ataques haciendo que tu oponente tenga que centrarse completamente en esquivarlos, Aizawa dijo mirando de reojo al símbolo de la paz, no puedes negar que suena efectivo. All Might se rascó la cabeza nervioso y volvió su vista a la pantalla, un sentimiento de maravilla llenaba su corazón al ver una batalla como esta, en un lugar que ningún humano había visto nunca. ¿Qué pensaría usted si viera esto, maestra? Sonrió un poco por el recuerdo de su mentora, 6 Gogeta voló velozmente evadiendo todos los ataques que Broly le lanzaba, después de unos momentos cargó un ataque en sus manos y lo lanzó en contra de Broly que empezó a evadirlos igualmente, boom. En un estallido Gogeta salió disparado en contra de Broly mientras preparaba un golpe, el Saiyajin legendario hizo lo mismo mientras más se acercaban para colisionar sus golpes el mismo mal presentimiento que habían sentido antes de que los Saiyajin fueran enviados a ese lugar volvió, los corazones de héroes y villanos se apretaron con fuerza. ¿Qué demonios iba a pasar? Solo van a chocar sus puños, Bakugo se repitió mentalmente, aunque habían destrozado la realidad lo habían hecho con esos ataques de energía, no hay forma de que puedan replicarlo con solo sus puños, ¿verdad? 6 esperaba que fuera así, pum. Nuevamente la misma realidad se fragmentó explotando como un cristal ante el choque de puños, ahora ambos Saiyajin volvían a estar en el continente de hielo, en donde el sol empezaba a ocultarse, volvieron. Muchos gritaron sorprendidos, entonces ese choque de puños fue suficiente para replicar su hazaña, Nezu murmuró mirando impresionado, necesitaré un largo descanso después de esto, soltó un suspiro cansado, fueron a otra dimensión y volvieron solo con su poder, son increíbles, y aterradores, Mindig murmuró con un leve escalofrío, 9 del lado de los villanos, el símbolo del mal contempló todo en silencio, los poderes de estos Saiyajin habían salido de su comprensión hace mucho, y de alguna manera parecían solo hacerse más poderosos, fueron a otra dimensión y volvieron sin problemas, la voz de All for One tembló con frustración, incluso si terminan atrapados en otra dimensión, podrían escapar sin duda, no hay manera de tratar con ellos. Murmuró frustrado, incluso si terminaban en otra dimensión podrían volver para enfrentarlo, 19 no es como si tuviera forma de viajar a otras dimensiones, y eso solo le molestaba más cuántas cosas tenía fuera de su alcance. 13 Broly aterrizó en el suelo claramente alterado, sacudió su cabeza varias veces antes de ver hacia el frente con una rabia ciega, Gogeta solo se mantenía en su pose de batalla y le sonrió, Broly no se veía así desde que comenzó a pelear con Vegeta, Izuku dijo mientras sus ojos brillaban un poco al entender, como si estuviera acorralado, Momo completó la idea del peliverde mientras sonreía emocionada, eso quiere decir que se siente en peligro Gogeta si le puede ganar. Gritó al aire con ánimos renovados, la batalla hasta ahora estaba un poco reñida, Todoroki respondió seriamente, pero desde que se transformó en Super Saiyajin Blue no ha podido conectar ningún golpe, Broly se siente amenazado. Todos llegaron a la misma conclusión, el comportamiento de Broly dejaba en claro que consideraba a Gogeta como una amenaza, por lo que las esperanzas de su derrota estaban cada vez más altas. Vamos, no puedes rendirte, así como yo no puedo detenerme en mi venganza, Dabi murmuró apretando sus puños con fuerza,
él no quería ver la derrota de Broly, producto de verse a sí mismo reflejado. 7. Nave de Freezer, Lemo y Cheelai corrían por los pasillos de la nave con prisa, la alienígena respiraba pesadamente pero no se detenía en su andar, mientras Lemo la seguía cargando las esferas del dragón. El cambio de escenario tomó por sorpresa a los héroes y villanos, que no esperaban algo así en medio del frenético combate, aunque algunos sonrieron al ver nuevamente a los dos amigos porque están corriendo. Monoma preguntó confundido antes de notar lo que Lemo tenía en las manos, las esferas del dragón. Kendo gritó sorprendida al ver que Lemo estaba llevando las esferas. ¿Qué pasó? ¿Por qué él tiene las tienen? Preguntó confundida antes de que vieran lo siguiente, si no se detiene, Broly estará acabado. Lemo gritó preocupado siguiendo a Cheelai, mientras intentaba que las esferas del dragón no cayeran de sus manos. ¿Estará acabado? ¿No se refiere a...? Izuku dijo con una mueca incómoda sin terminar lo que iba a decir. No quería pensar que la pelea llegaría hasta ese punto, no después de todo lo que pasó Broly, el señor Gogeta lo llevaría hasta ese punto. Uraraka preguntó con una expresión de caída, no quería pensar en Broly muerto después de ver su vida en Vampa. 13 no lo haría, después de todo él está formado por Goku, ¿no? Izuku intentó aliviar un poco las preocupaciones de su amiga, aunque él mismo no estaba del todo seguro. 20 ja. Tomura soltó una risa llamando la atención de los estudiantes. ¿Qué iluso héroe? ¿En serio creen eso? Aún sabiendo que la otra mitad es Vegeta, ¿no recuerdan cómo estaba dispuesto a acabar con Broly en su pelea? Se burló. Los héroes y estudiantes hicieron una mueca de molestia hacia el villano, pero no podían negar sus palabras después de recordar cómo Vegeta había estado dispuesto a acabar con Broly, aunque, confío en que el señor Gogeta intentara acabar la batalla sin llegar a eso, Izuku dijo haciendo que Tomura solo bufara en respuesta volviendo su vista a la pantalla. Después de todo, la mitad de su ser es Goku 32. El peliverde se sintió más seguro después de pensar eso, aparte de Freezer, el señor Goku no asesinaría, ¿verdad? 2. Goku niño. Báculo sagrado o granada. 36 lo convirtieron en una máquina de combate, y todo gracias al despiadado de su padre. Cheelai le respondió mirándolo por sobre el hombro, no está peleando por gusto personal, en realidad Broly es inocente, es un Saiyajin de corazón puro y no dejaré que muera. Los héroes solo pudieron sonreír de manera sincera al escuchar esas palabras, los villanos solo rodaron los ojos algo fastidiados, pero no podían negar que Broly no era como los demás. Saiyajin Mina y Toru hicieron un leve puchero, esa chica estaba ganando cada vez más puntos y ellas ni siquiera podían ver a Broly más allá de esta pantalla, al menos se consolaban en que ella ayudaría a que no muriera. 19 Pues si era bastante inocente, es increíble que alguien tan amable como Broly haya crecido en un ambiente tan hostil como Vampa. Olmig dijo reconociendo lo amable que era Broly antes de perder el control, un Saiyajin de corazón puro. Mindig sonrió un poco, después de conocer lo despiadados que eran los Saiyajin del planeta Vegeta, le agradaba cómo sonaba eso. ¿Qué quiere decir con que no permitirá que muera? ¿Qué podría hacer ella? Bakugo habló despectivamente hacia Cheelai, ¿eso quiere decir que quiere detener la pelea? Izuku habló sorprendido antes de empezar a pensar, ellos son amigos de Broly, ahora tienen las esferas del drago cuando antes las tenía ese subordinado de Freezer, ¿eso quiere decir que? Habló llegando a un punto, todos pensaron lo mismo que el peliverde, los héroes y villanos abrieron sus ojos muy sorprendidos, no podían creer que se hubieran atrevido a hacer eso, solo pudieron gritar traicionaron a Freezer. 10 Con ese último grito la alienígena apresuró su paso, Lemo la persiguió casi cayéndose las esferas del dragón que tenía en las manos, pero pudo estabilizarlas y siguió corriendo detrás de ella. Los humanos solo pudieron ver cómo ambos alienígenas desaparecían en pasillo, los héroes sonrieron felices al ver la decisión que tomaron, y los villanos estaban impresionados de su valentía. Traicionaron a Freezer, Nezu dijo como una afirmación, aún sabiendo lo que es capaz de hacer Freezer, lo traicionaron para intentar salvar a su amigo, es bastante noble. El director sonrió, un acto de amistad tan sincero que emocionante. Mindig gritó con una sonrisa emocionada mientras se abrazaba a sí misma, traicionar a alguien como Freezer, sin duda son valientes. Olmig sonrió sinceramente, conocía las consecuencias que podrían conllevar traicionar a alguien como All For One, hacerlo con Freezer debía ser infinitamente peor y aún así lo hicieron por su amigo. Encontraste buenos amigos joven Broly, o más bien ellos te encontraron a ti jaja a pesar de ser una criminal, es una buena amiga. Ectoplasm dijo reconociendo el valor de Cheelai, aún sabiendo
que era una villana según sus acciones pasadas al intentar robar una nave. 7 del lado de los alumnos, un pelirrojo y un peliblanco estaban llorando lágrimas muy varoniles al presenciar tal acto de amistad. Esto es demasiado varonil, Kirishima dijo secándose sus lágrimas mirando la pantalla con admiración, pero aún con los ojos húmedos. 4 Tú lo has dicho hermano, Tetsu confirmó al igual que su anónimo de la clase rival, ambos solo podían admirar un acto de amistad tan sincero de parte de sonreír ante lo que estaba viendo. Era increíble para él que ambos alienígenas dejaran todo de lado para ayudar a Broly. Encontraste buenos amigos, murmuró con alegría. Bakugo solo chasqueó la lengua pero permaneció en silencio, no le agradaban del todo sabiendo que habían sido subordinados de Freezer, pero podía admirar un poco su valor al traicionarlo. Ellos traicionaron a alguien como Freezer solo por Broly, aún conociendo las consecuencias de algo así. Aoyama pensó sorprendido por la valentía de esos dos, traicionaron a Freezer solo por su amigo, desearía tener el valor de hacer lo mismo. El estudiante hizo una mueca mientras miraba de reojo a All for One. 10 Ellos habían traicionado a alguien infinitamente peor que All for One para proteger a su amigo, mientras que él mismo los llevaba al peligro para proteger su pellejo. Aoyama sintió como sus ojos se humedecían, se sentía patético, del lado de los villanos así que te traicionaron jaja, qué inesperado. All for One se rió con una genuina alegría encontrando a tus soldados les falta algo de lealtad. Se burló con un poco de egocentrismo, él estaba muy seguro de la lealtad de sus subordinados, ellos conocían las consecuencias. 11 Nota. Fuerzas Especiales Ginyu. 5. En la pelea de Gogeta vs Broly, Broly gritó empezando a correr hacia Gogeta, el suelo bajo sus pies se destrozaba con cada paso que daba por el poder que desprendía, saltó intentando darle una patada a la fusión. Algunos se sobresaltaron por volver tan repentinamente a la pelea, muchos de ellos se vieron incómodos o nerviosos por la vista de Broly tan enojado, solo imaginarse como los receptores de tal furia era aterrador. Gogeta evadió el ataque y Broly rápidamente se dio la vuelta cargando un ataque de ki en su mano, la esfera verde brilló con fuerza mientras el Saiyajin legendario se preparaba para atacar uno a Gogeta gritó desviando con facilidad el ataque para luego responder con una esfera de ki que se estrelló contra Broly generando una pequeña explosión. 18 Broly estaba en cólera, con su mano despejó el humo que se había formado en su rostro lanzándose con furia a atacar a la fusión que simplemente lo miró con una sonrisa confiada. Él está muy confiado de sí mismo, Izuku murmuró mirando la sonrisa de Gogeta, dándole un sentimiento familiar a cuando veía a All Might enfrentar villanos en la televisión, como si todo estuviera bien, pues le está dando una paliza como no estaría confiado. Bakugo gritó estruendosamente mirando por sobre el hombro al peliverde, que se encogió un poco en su asiento. Uno lo evadió y contraatacó al instante con el mismo movimiento. Kendo murmuró analizando los movimientos de la fusión, se nota que es tan buen artista marcial como el señor Goku, susurró con emoción. 7 En su mente la estudiante ya estaba planeando un nuevo régimen de entrenamiento para cuando volvieran, tenía que ser mucho más estricta si quería alcanzar la misma maestría en el combate. Gogeta simplemente dio un salto empezando a girar varias veces, para luego propinar una poderosa patada en la mejilla de Broly. El Saiyajin legendario escupió una gran cantidad de saliva y quedó desorientado por el golpe. 5 Los héroes pudieron sentir un poco de lástima por Broly, incluso los villanos lo vieron con un poco de compasión después de recibir esa patada. Por otro lado, esa sí fue una buena patada. Mirko dijo emocionada, como su estilo de pelea se basaba mayormente en sus piernas sabía de lo que hablaba. Es patada fue bastante genial, debería intentarla una vez volvamos. Ryuko ya estaba sintiendo lástima por los villanos que se encontrarían una vez volvieran a la tierra, que deberían enfrentarse a una Mirko energizada y motivada para pelear, como siempre. 23 Gogeta aterrizó a varios metros de Broly, cargando 2 ataques de energía en sus manos empezó a correr con decisión para atacar a su oponente, mientras que este parecía cada vez más enfadado cada vez parece más furioso. Todoroki reconoció mirando el comportamiento de Broly, cualquiera estaría así, está recibiendo una paliza y no puede conectar ningún ataque. Bakugo bufó por la obviedad, él mismo no soportaría estar en una situación similar, parece desorientado, no podrá defenderse ahora. Momo dijo viendo el comportamiento de Broly, parecía muy afectado por la patada de Gogeta. Del lado de los villanos, Tomura murmuró una serie de incoherencias mientras rascaba su cuello, la situación todo por esa maldita técnica, qué injusto, malditos héroes. 11 Broly pareció soltar pequeños jadeos intentando recobrar el sentido mientras su cabello cubría su rostro, en un instante levantó la mirada,
Con fuerza empezó a disparar una gran cantidad de energía de su boca en dirección de su oponente intentando fulminarlo. Parecieron un poco confundidos cuando Broly bajó la mirada, pero el terror entró en sus cuerpos en cuanto vieron cómo este disparó un gigantesco ataque de su boca. Esto era muy diferente a las otras veces. Cuidado señor Gogeta. Lida gritó moviendo sus brazos preocupado, demasiado absorto en la pelea como para recordar que lo estaban viendo a través de una pantalla. Sabíamos que podía disparar esos ataques desde su boca, pero esto es mucho peor que las anteriores veces. Aizawa murmuró tomando su frente con frustración, intimidado por la magnitud del ataque. Disparar fuego de la boca cada vez parece una mejor opción. Todoroki susurró imaginándose a sí mismo copiando ese ataque, solo que usando su Kirk de fuego. Parecía bastante práctico. 24 Gogeta sonrió y saltó esquivando la oleada de poder que Broly disparaba, aterrizando detrás del Saiyajin rápidamente lanzó las dos esferas de energía en sus manos generando una potente explosión. La fusión sin perder el tiempo puso sus dos manos al frente, empezando a lanzar repetidos ataques que hacían que Broly gritara de dolor mientras era cubierto por el humo que generaban. Chela y tiene razón, él es un Saiyajin de corazón puro, esto no es justo. Mina y Toru pensaron algo desanimadas por los gritos de dolor de Broly, a pesar de haber perdido el control, seguían recordando al inocente Saiyajin que ni siquiera conocía el agua. 4 Se enfocó la mano de Gogeta, en donde empezaba a formar una esfera de ki diferente a los demás. Brillaba con fuerza resplandeciendo con diferentes colores. Ese ataque es diferente a los demás. All Might notó al instante al igual que los demás héroes, miraron impresionados la colorida esfera, sabedores de que debía ser un ataque muy poderoso. 53 Ese ataque es diferente a los demás. All Might notó al instante al igual que los demás héroes, miraron impresionados la colorida esfera, sabedores de que debía ser un ataque muy poderoso. 20 En movimientos especiales, Mindig susurró dando una breve mirada a los alumnos, para luego mirar a Gogeta. Con todas esas habilidades se sacarían una calificación perfecta. Sin duda los estudiantes intentarán copiar los movimientos de los Saiyajin. Jeje, se rió un poco. 4 Del lado de los alumnos solo miraban absortos la pantalla, muchos de ellos con admiración por la gran cantidad de ataques de los Saiyajin, mientras que algunos en la sala un poco frustrados por lo mismo. Gogeta gritó lanzando la esfera hacia el humo donde sabía que estaba Broly, el ataque impactó generando una enorme explosión que cubrió el lugar mientras Gogeta miraba serio. Broly no debió salir bien parado de eso. Izuku dijo mirando la explosión resultante, esa esfera de energía se veía muy diferente a las demás. El señor Goku tenía razón, la fusión es increíble. Uraraka dijo con emoción, en ningún momento había estado tan segura como ahora de que podrían derrotar a Broly, están a nada de ganar. Kirishima dijo con emoción, ¿pues está a nada de ganar? Es un poco confuso, hablo confundido sin estar seguro de cómo referirse a Gogeta, como un ser individual o solo la fusión de dos personas. 3 En un rápido cambio de escenario se vio a las esferas del dragón brillando con fuerza, rápidamente se mostró a Gogeta sorprendido mientras el cielo se tornaba oscuro como la noche, los gritos de victoria de los héroes y el silencio aliviados de los villanos se vieron apagados en cuanto vieron las esferas del dragón. Un sentimiento de impresión se acentuó en todos ellos al verlas brillar. ¿Qué está pasando? Denki tartamudeó impresionado, la anticipación se vio en su mirada en cuanto lo comprendió. Habían activado las esferas del dragón. Ya activaron esas estúpidas esferas. Bakugo gritó en shock, aunque también estaba un poco curioso por cómo sería ese dichoso dragón, pero porque se hizo de noche, es un efecto secundario de las esferas del dragón. Izuku murmuró confundido y el anciano le dio un leve asentimiento, así que es eso, entonces ahora pueden pedir un deseo, dijo sorprendido. Los héroes no sabían cómo sentirse, por un lado estaban emocionados de ver cómo funcionaban las dichosas esferas del dragón y por otro lado estaban intimidados por ellas, artefactos capaces de conceder deseos no era algo que hubieran creído de no estar aquí, así que ya es hora. All Might dijo con un poco de preocupación aún sabiendo que las esferas estaban en manos de Chela y Hileno, son todo un espectáculo. Hacer que todo el cielo se oscurezca cuando se activan no es muy discreto. Mindigut intentó bromear aunque había un poco de nervios en su voz. Nada en esta pelea ha sido discreto. Aizawa respondió a su compañera de trabajo, convirtieron toda una zona de hielo en un infierno volcánico, no creo que les importe ser discretos, dijo seriamente. 4 Nezu se mantuvo en silencio, observó seriamente la pantalla intentando no perderse ningún detalle de lo que pasaba, quería comprender cómo funcionaban estos misteriosos artefactos capaces de conceder deseos. Del lado de los villanos, Tomura dejó de murmurar incoherencias para mirar fijamente la pantalla, una sonrisa macabra se marcó en su rostro, así que es hora de ver esas esferas,
dijo con diversión. Incluso David dejó de lado su molestia para mirar sorprendido la pantalla. No podía negar que la activación de estas esferas del dragón era todo un espectáculo, así que ya activaron las esferas del dragón. All for One murmuró mirando seriamente la pantalla. Vuelven todo el lugar de noche, eso hace que sea fácil saber cuándo se activan, no es nada discreto, murmuró pensativo. De tenerlas en su poder cualquiera se daría cuenta cuando fuera a pedir un deseo. Mirko y Ryuko miraron atentamente la pantalla, pero aún más la heroína dragón, que estaba curiosa de cómo se vería el dragón que concedía deseos. Un sentimiento de emoción se plantó en ella al imaginarlo sería parecido a ella. 5 Se mostró la imponente figura de Shenlong, un dragón alargado que dejaba pequeños en comparación incluso a la nave de Freezer. Un poco alejado de ahí el demonio del frío miraba impresionado al dragón al saber lo que significaba. Es enorme. Ryuko tartamudeó impresionada por el tamaño de Shenlong. Incluso la gigantesca nave de Freezer parecía pequeña al lado del dragón. Por un momento se sintió insignificante. 26 Es más grande que la heroína Ryuko. Izuku dijo sorprendido recibiendo una mala mirada de la heroína a unos asientos de él. Lo siento. Se disculpó apenado haciendo que la heroína volviera su vista. Vamos Ryuko, no te pongas así, no puedes negar que es mucho más grande que tu forma dragón. Mirko dijo por repentina molestia de su amiga. Esta solo se encogió en sí misma avergonzada. Sí, pero no tienen que recordármelo, murmuró apenada volviendo su vista a la pantalla, aún impresionada por la forma de ese dragón, que además era capaz de conceder deseos. Así que esa es la lagartija que concede deseos. Bakugo murmuró un poco intimidado por la imponente forma de Shenlong, pero intentó ocultarlo con su habitual comportamiento. Nunca había visto algo así. Nezu sonrió admirando la forma de Shenlong. Ryuko es la mayor exponente en cuanto a Ki de dragón, y ni siquiera ella llega a ese tamaño, dijo con emoción poco contenida. 4 Pues es capaz de conceder deseos, se espera que sea imponente. Mindik dijo impresionada por el tamaño del dragón. 4 Mt Lady hizo una pequeña incluso en su forma gigante dudaba compararse mucho en tamaño, al menos solo es uno. Se consoló en el hecho de que no había más dragones así de grandes. 33 Los villanos miraron impresionados la figura del dragón. Saber que si estuvieran en ese lugar tendrían un deseo hizo que la mayoría salivara ante la idea, demasiado tentadora para dejarla pasar. Quiero saber si soy el real. Ruiz se susurró para sí mismo. Una pequeña parte de él esperaba recibir alguna señal, pero al ver que no pasaba nada bajó la cabeza desanimado. Valía la pena intentar. 14 Así que ese es el dragón que te concede deseos, All for One pensó mirando a Shenlong. Tantas posibilidades solo diciendo tu deseo, es una verdadera lástima que no pueda aprovechar esto, pensó frustrado sabiendo que incluso de decir un deseo no pasaría nada. 8 Adelante, te cumpliré el deseo que me pidas. La voz de Shenlong retumbó en el lugar, sus ojos rojos brillaban con fuerza mientras su cuerpo era rodeado por un aura dorada, dándole una apariencia mística. La voz de Shenlong hizo que algunos se encogieran en sus asientos. Si de por sí la apariencia del dragón era aterradora, su voz lo era aún más, sumándole los ojos rojos hizo que la mayoría se sintiera intimidado. ¿Así de fácil? Hiro dijo sorprendida al ver que el dragón solo pedía que le hicieran el deseo. 3 Pues ya no lo habían explicado, solo tienes que reunir las 7 esferas del dragón y decir unas palabras, y aparecerá el dragón a conceder tus deseos. Momo respondió a la confundida peliazul. Me sigo preguntando cuáles son las palabras para invocar al dragón. Mei murmuró pensativa imaginando las palabras necesarias, seguramente un complicado y enredado código muy difícil de descifrar. 5 Por otro lado, quiero una novia. Mineta gritó con todas sus fuerzas alzando los brazos a la pantalla. Todos voltearon a ver al enano pensando que se había vuelto loco. Valía la pena intentar, dijo viendo que no pasaba nada y se volvió a sentar. 14 Y bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cheelai preguntó mientras apuntaba con un arma a Kikono, el cual parecía reacio a hablar. Rápido dímelo. Cargó el arma directamente en la espalda de Kikono, el cual seguía en silencio. ¿No quieres? Muere. Los héroes estaban un poco incómodos con amenazar a alguien de muerte para conseguir información, pero entendían que era necesario. Por otro lado, Aizawa como héroe clandestino estaba más acostumbrado. Jaja, esto es divertido. Toga rió con alegría al ver cómo Cheelai amenazaba a Kikono. Está bien, te lo diré. Kikono cedió demasiado asustado como para resistirse. Rápidamente bajó el papel que tenía en su mano y comenzó a leerlo, y solo debes decirle tu deseo aunque ya lo sabían. Todos estaban impresionados de la simplicidad con la que esas esferas podían ser utilizadas. Solo tenías que reunirlas y tendrías un deseo.
deseo en la palma de tu mano, era muy tentador. 4 Supongo que gran parte de la dificultad debe caer en conocer las palabras para la invocación, Izuku dijo pensativo rascando un poco su cabeza, y de conocer las esferas de antemano. 5 Si no supiera lo que son, pensaría que solo son bonitas decoraciones. Uraraka aceptó algo avergonzada al pensar que podría, del lado de los villanos. ¡Qué cobarde! Hablo demasiado rápido. Tomura bufó por la forma tan simple en que Kikono fue amenazado. Esperemos que Freezer no se entere de eso, se burló imaginando la reacción de Freezer ante esto. Otra falta de lealtad, supongo que eso es algo que falta en tu ejército, jaja. All for One rió un poco por lo bajo por la forma en que Kikono fue amenazado, otra muestra de cómo los soldados de Freezer no eran totalmente de fiar, a diferencia de sus propios subordinados o peones. 5 Nota. ¿En serio cómo calificarían la lealtad de las fuerzas especiales Hinju? 29 ¿De verdad? ¿Eso es todo? Cheela y preguntó un poco sorprendida por la simplicidad del proceso, luego volvió su vista al frente en donde Shenlong esperaba pacientemente, pues mi deseo es, todos se tensaron en sus asientos esperando ver cómo Cheela y estaba por pedir su deseo, la mayoría se inclinaron queriendo ver con detalle cómo es que un deseo se cumplía ante sus ojos, algo que creerían imposible si no hubieran visto todo lo que pasó con anterioridad pero en eso, en el combate de Gogeta vs Broly, Broly estaba apretando sus dientes de pura furia, todo su comportamiento gritaba una rabia extrema hacia su oponente, mientras Gogeta lo miraba aún en su pose de batalla listo para continuar el combate. ¡No! Estaba por pedir el deseo. Algunos gritaron por el repentino cambio de escenario, muchos de ellos estaban queriendo ver cómo es que se cumplía un deseo, y más importante aún cuál era el deseo que Cheela iba a pedir. Así que volvemos al combate, Mirko murmuró volviendo a su asiento mientras sonreía emocionada, espero que ahora sí lo vayas a derrotar, sonrió depositando su confianza en Gogeta. Broly gritó mientras su aura crecía varias veces, las cicatrices se marcaban en su cuerpo dejando una vista clara de todo lo que había pasado, mientras su expresión era una de pura furia, los humanos sintieron una presión aplastante, el ambiente se volvió mucho más pesado para algunos. Sintiéndose en presencia de un depredador, la forma de Broly parecía mucho más salvaje ahora, de verdad se hizo más musculoso, Denki murmuró con una gota de sudor al ver los músculos de Broly, ya estaba marcado desde el inicio, pero con sus transformaciones lo había llevado al siguiente nivel. All Might pudo notar eso, era un héroe con una complexión muy musculosa y robusta que hacía que los villanos duraran en enfrentarlo, pero incluso él podía notar que Broly lo superaba en ese aspecto. 4 En un instante Broly se inclinó listo para atacar y salió disparado en contra de Gogeta intentando golpearlo, la fusión simplemente saltó en el aire y le propinó una patada que Broly bloqueó con sus brazos. ¡Pum! Gogeta conectó otra patada en el lateral de Broly rompiendo su defensa y rápidamente empezó a volar hacia atrás mientras sonreía de manera confiada. Bien hecho. Vamos señor Gogeta. Uraraka dijo animada al ver cómo la fusión se anteponía a los esfuerzos de Broly, cada vez el señor Gogeta toma más ventaja, Momo dijo intentando mantenerse seria, pero la sonrisa en su rostro delataba su estado de ánimo. Freezer ya no tiene las esferas del dragón y Broly está cada vez más cerca de ser detenido. Izuku sonrió con alegría, estaba seguro que una vez derrotaran Broly podrían hacer que recuperara el control, verdaderamente son héroes, susurró con admiración a la fusión de Goku y Vegeta. 16 Muy bien joven Gogeta. All Might alzó la voz emocionado mientras alzaba los brazos, estás muy cerca de ganar, no te detengas, ve más allá de tus límites plus ultra. 4 Tomura gruñó un poco cuando escuchó las palabras de All Might, rápidamente miró la pantalla con deseo de que algo se presentara, después de todas las trampas no podía creer que los héroes fueran a ganar 1 Broly empezó a cargar una esfera de ki en su mano que rápidamente disparó como una ráfaga de energía que salía desde sus manos, Gogeta simplemente rodeó el ataque y voló a su lado acercándose para golpear a Broly. ¡Pum! Gogeta conectó un golpe en su rostro haciendo que la ráfaga de energía de Broly desapareciera y fuera mandado a volar lejos del lugar. Broly soltó jadeos pero se recuperó en el aire y empezó a disparar ráfagas de energía desde sus dedis intentando dañar a Gogeta. La fusión evadió hábilmente todos los ataques acercándose más hacia Broly. Todos los humanos se mantuvieron en silencio observando la pelea que solo podían catalogar como unilateral. Broly no podía defenderse de los ataques de Gogeta que lo atacaba con todo, era increíble. Está a punto de ganar. Izuku dijo emocionado, solo unos cuantos golpes más. Kirishima dijo levantando su puño emocionado, pero, ¿cuándo piensa detenerse? Momo se preguntó confundida, ¿piensa golpearlo hasta que recupere la conciencia, o dejarlo inmovilizado como intentó el señor Goku?
Pensaba en cómo podrían detener a Broly para que recuperara el control de sí mismo, por un breve momento una posibilidad que le dio náuseas paseó por su cabeza, pero negó rápidamente desechando esa idea, el señor Gogeta no llegaría hasta eso, ¿verdad? 8, pum. 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 Una secuencia de golpes resonaron en el campo de batalla mientras Gogeta golpeaba a Broly quien no podía evadir los ataques, esto siguió por un buen rato mientras la fusión no se detenía en sus embates contra el Super Saiyajin legendario, ya no puede defenderse, el señor Gogeta es mucho más poderoso que él, Izuku dijo viendo cómo Broly no podía evadir los golpes de la fusión, el señor Goku tenía razón en que la fusión era increíble esto superó todas nuestras expectativas, Todoroki respondió al peliverde con la vista fija en la pantalla. Un sentimiento de tranquilidad se marcó en él esperando ver el final de toda esta locura, ¿quién diría que esos tontos pasos podrían resultar en esto? Denki susurró impresionado recordando los pasos de la fusión, Dabi hizo una mueca de molestia, la derrota de Broly se veía cada vez más probable para todos en la sala, al menos ese vejestorio ya murió, espero poder lograr algo similar pronto, sonrió un poco al recordar la muerte de Paragus, un último golpe en el estómago de Broly, el Super Saiyajin legendario no pudo cubrirse y lo recibió de lleno, mientras que la fusión dio un salto hacia atrás quedando a unos metros de él, la batalla volvió a ser tan unilateral como al inicio, Aux murmuró recordando la primera pelea de Broly contra Vegeta, espero que no vuelva a suceder lo mismo, se agarró la frente con algo de cansancio es lo mejor, mientras más rápido lo derroten más rápido podrán encargarse de Freezer, Endeavor dijo pensando en que una vez derrotaran a Broly someterían al demonio del frío, me pregunto cómo lo harán. Pensó curioso, Freezer era una amenaza demasiado grande, la única alternativa que se le ocurría era algo muy controvertido por toda la sociedad heroica, 15A. Gogeta aumentó su ki y se lanzó en contra de Broly intentando darle un golpe, HMMM. Broly levantó su mirada sorprendido pero no se quedó atrás y preparó un golpe para conectar con la fusión, Broly empieza a parecer desesperado, Momo notó viendo el comportamiento de Broly, quien parecía caer cada vez más en su descontrol al empezar a perder la batalla, y el señor Gogeta luce bastante confiado, Uraraka dijo viendo la sonrisa de la fusión, ella misma empezaba a sentirse segura, como cuando All Might derrotaba a villanos con facilidad en la televisión pública, 10 aunque Mina y Toru seguían preocupadas por la integridad de Broly sonrieron, que Gogeta fuera más poderoso significaba que podría derrotarlo y con eso hacer que recuperara el control, no habrá necesidad de llegar a eso, Mina suspiró aliviada, 5, Cheelai. Yo lo salvo pibes, 2, pum. Ambos golpes conectaron en un choque de puños, todo el campo de batalla en kilómetros se destrozó por la fuerza de ambos Saiyajin, y con la onda expansiva el lugar se vio cubierto por lava y roca fundida, mientras que en el centro de toda la destrucción se veía una gran columna de energía por los dos adversarios, 5 quedaron en blanco cuando vieron la destrucción generada, los héroes replanteándose nuevamente lo agradecidos que estaban de que no pelearan en un lugar poblado, y los villanos, jajaja genial. Tomura se carcajeó al ver más destrucción, su mente imaginando toda la muerte que eso podría traer en una ciudad. Es una verdadera lástima que la pelea se mantenga en ese continente inhóspito, murmuró algo malhumado, y ellos siguen causando destrucción. Endeavor gruñó algo molesto, era uno de los héroes más conocidos por generar daños a las infraestructuras, pero ni siquiera él era tan descuidado. 10 Vamos Endeavor, conociendo las cosas que pueden hacer, tenemos que agradecer que eso sea todo lo que han destruido, Aux habló al héroe N2 que solo bufó en respuesta pero se mantuvo en silencio, Broly gritó saliendo disparado por el choque de puños, Gogeta lo persiguió velozmente dejando una estela de color azul a su paso, solo para darle un poderoso golpe en el estómago, Broly gritó de dolor, esto es necesario para que puedan derrotarlo y que pueda recuperar el control. Mindig se recordó a sí misma, su joven corazón apretándose al escuchar los gritos de Broly, pero sabía que era lo mejor, Mina y Toro estaban en las mismas que la maestra, ambas con un nudo en la garganta desde que inició la pelea, aun como estaba Broly no podían evitar recordar al inocente Saiyajin que ni siquiera conocía el agua, pum. Otro golpe en el estómago y Broly salió disparado con más fuerza, Gogeta lo persiguió, pum. Le propinó un último golpe en el estómago al Super Saiyajin legendario, antes de darle una patada en la barbilla elevándolo varios metros, All for One hizo una mueca con cada golpe que recibía Broly, incluso alguien tan poderoso como él está siendo derrotado con facilidad, esto es muy frustrante, pensó apretando los dientes, si incluso alguien como Broly era derrotado ¿qué le podría esperar a alguien como él?
Eso sí debió doler. Denki murmuró sujetando su propia barbilla al ver la patada que Broly recibió, aunque sabía que su cuerpo desaparecería de recibir uno solo de esos ataques. Vamos, está libre para recibir otro ataque. Mirko gritó emocionada al ver que Broly estaba con la guardia rota, su sangre bombeaba con fuerza con cada golpe, patada y ataque que se lanzaban. Nunca había visto una batalla tan increíble. Gogeta cruzó los brazos cargando mucha energía, el aura a su alrededor se volvió mucho más intensa mientras él y Broly se veían rodeados por el ki color azul de la fusión, antes de que, todos sintieron una fuerte presión cuando vieron a Gogeta empezar a cargar su ataque, un sentimiento de nervios se extendió en la sala esperando ver los resultados que podría tener, solo sabían una cosa, me alegro mucho de no ser él ahora, pensaron dando una mirada a Broly. Ahora, Gogeta levantó sus manos haciendo que toda la energía alrededor de Broly se liberara en una gran explosión que se vio a kilómetros de distancia, la onda expansiva viajó con fuerza hasta donde Bulma y Whis observaban la batalla. Todos miraron con ojos apagados la inmensa explosión que había formado el ataque, una mota de polvo comparada con lo que había hecho Freezer con el planeta Vegeta, pero aún mucho mayor de lo que la mayoría de ellos podría lograr alguna vez. 7 ellos siguen ahí. Los héroes gritaron incrédulos viendo cómo Whis y Bulma seguían viendo el combate de lejos. ¿Por qué no han abandonado la zona? Mindigo preguntó un poco nerviosa al verlos tan cerca de la zona de batalla, recordando los frenéticos ataques que lanzaba Broly en todas las direcciones. Lo entiendo de Whis, pero ella, Olmig habló mirando con algo de pesar a Bulma, debería haber abandonado la zona, los civiles no deberían involucrarse en esto, dijo serio y preocupado por su integridad. 9 Aunque se mantuvieron en silencio todos los héroes pensaban lo mismo que el símbolo de la paz, la mayoría de ellos pensando en sus propias experiencias con civiles descuidados, o demasiado imprudentes. Esto es grandioso. Whis habló calmado sin verse afectado por los estragos de la batalla. Bulma a su lado tuvo que cubrirse el rostro por la onda expansiva. Los humanos no sabían si Whis se refería a la batalla en sí misma o al rumbo que tomaba esta, pero no podía importarles menos, solo estaban viendo maravillados los poderes de ambos. Sai y Yajin colisionaban en este combate, pues si es grandioso. Kirishima concordó con las palabras del ángel mientras miraba con una sonrisa emocionada la pantalla. Tengo que estar de acuerdo con él en esta ocasión. Momo admitió algo reacia hacia el ángel, aún molesta por su indiferencia en todo el combate a pesar de todo el poder que este poseía. ¿Y esa mujer sigue ahí? ¿Acaso está loca? Bakugo gruñó un poco al ver que Bulma seguía en ese lugar, la misma realidad había sido quebrada y ella se mantenía mirando el combate. Solo es una mujer, Kirkles, murmuró con algo de molestia. 20 para seguir ahí y no estar muerta de miedo, debe haber visto muchas cosas. Spinner dijo mirando como Bulma no parecía estar aterrorizada, le hacía preguntarse qué clase de cosas había visto para ser tan valiente, o imprudente. 6 Un movimiento más y acabara con esta batalla. Se escuchó la voz de Whis mientras que Gogeta movía el brazo, despejando todo el humo de la explosión que provocó su ataque. Estando intacto, los héroes se animaron con las palabras de Whis haciéndolos sonreír, pensando que se refería a derrotar a Broly y hacerlo recuperar el control. La mayoría de villanos lucía aliviados por esto también. Solo un movimiento más, Izuku repitió mientras sus ojos brillaban con admiración, preguntándose qué haría Gogeta para acabar la batalla. Sería como cuando aprenden a un villano y daría una aquí acaba la batalla, Todoroki repitió no pudiendo evitar sentirse aliviado, soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Esto había sido muy estresante. ¡Qué alivio! Momo suspiró sintiendo como un peso salía de su espalda, para deducir que solo falta un movimiento más. Debe tener mucha experiencia, cada vez es más intrigante. Nezu pensó dando una mirada interrogativa al ángel, las dudas sobre él se amontonaban desde que vieron su breve enfrentamiento con Broly y deseaba respuestas. 2 Whis dio una sonrisa curiosa mientras se enfocaban los pectorales de Gogeta, la fusión juntó sus dos manos dejando un pequeño espacio entre ellas, preparándose para realizar el Kamehameha. 11 ¿Qué está mirando? Davi cuestionó un poco incómodo por la sonrisa de Whis y el repentino enfoque en los músculos del Saiyajin. 4 ¿Acaso es? Izuku miró sorprendido y empezó a revisar sus notas, específicamente en las del señor Goku, en donde había anotado una habilidad que había usado algunas veces en el combate. Kamehameha, susurro impresionado. Kamehameha. Uraraka repitió confundida al escuchar el susurro del peliverde, antes de comprender. Es cierto. El señor Goku había utilizado una técnica así antes, ¿no? Dijo emocionada, así que ese será su movimiento final. Todoroki murmuró recordando ese rayo de energía azul, una forma bastante vistosa de terminar una batalla totalmente digno de un héroe.
Olmec dijo flexionando sus músculos con motivación, haciendo que los estudiantes miraran la pantalla emocionados. 12, ¿pero por qué usar una técnica así para terminar la batalla? Nezu preguntó después de un breve silencio, se notaba que era muy poderosa. ¿Acaso planea? Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando dio con una posibilidad sombría. 4 Todos llegaron a la misma conclusión, una pequeña esfera de energía se empezó a formarse entre las manos de la fusión, una intensa aura azul lo rodeó a Ieyasu alrededor mientras gritaba el nombre de su ataque, Kame. Espera, ¿realmente piensa matarlo? Denki preguntó asustado mientras la sala rápidamente se convertía en una amalgama de gritos y nervios. ¿Iban a llegar hasta eso? 21 Pero eso es demasiado. Lida gritó en pánico. Broly era un Saiyajin muy inocente respecto a lo que habían visto, llegar a tales extremos, debe haber otra forma. Uraraka gritó asustada sin desear ver la muerte de Broly. La castaña miró la pantalla con desesperación esperando que se presentara algo que detuviera la batalla. Exacto, otra forma de derrotarlo. Toro agitó sus brazos alterada por lo que estaba pasando. No es necesario llegar a eso, por favor. Mina dijo casi en una súplica mientras sus ojos se humedecían. 18 Los héroes empezaron a gritar conmocionados, incluso los villanos parecían conmocionados por la forma tan brutal en que podría terminar la pelea. ¿Uno en serio va a matarlo? Spinner pareció incrédulo y conmocionado. En ningún momento de la pelea consideró que realmente iban a matar a Broly, así parece. Magne comentó con algo de sorpresa en su voz, ¿en serio tu vida terminará así? La mirada de Abby demostró algo de lastima por Broly, estaba furioso con el hecho de que su muerte se debería a una pelea que su padre le hizo luchar. Me aseguraré de no terminar así, yo sí lo lograré, murmuró pensando en su propia ambición, matar a su padre. 9 Jaja, ¿qué pasa héroes? ¿No es su deber proteger vidas? Tomura se rió en voz alta llamando la atención de sus enemigos jurados. Broly puede generar mucha destrucción en el estado en el que está. ¿En serio quieren que lo dejen intacto? Se burló. 13 Los héroes apretaron sus puños con impotencia, pero no le respondieron al villano centrándose en la pantalla, deseando que pasara algo que pudiera detener la pelea. Cualquier cosa serviría, así que así termina tu vida. Después de una vida llena de obstáculos morirás a manos de tu misma raza. All for One murmuró con un fingido tono de lastima. Jaja, que despiadados son los Saiyajin. Se rió un poco sin poder ocultar su diversión. 11 Para el símbolo del mal, era gratificante ver cómo una de las amenazas que existían ahí afuera desaparecería. Anime. Gogeta continuó mientras la energía a su alrededor se volvía mucho más intensa, las rocas y el suelo bajo sus pies empezaban a destrozarse por el poder del guerrero perfecto. Broly soltó jadeos asustados mientras retrocedía al ver a su oponente, sus pupilas habían vuelto demostrando que había recuperado el control, pero eso no detuvo a la fusión, está consciente. Un grito unánime de parte de los héroes se escuchó. 7 Está consciente, la pelea ya terminó. Mina gritó con desesperación viendo cómo la fusión no se detenía en cargar su ataque. Detente. Gritó casi en una súplica aún sabiendo lo inútil que era. 12 Gogeta gritó extendiendo sus manos disparando la técnica, el Kamehameha se acercó con velocidad mientras Broly miraba con desesperación la técnica, sus pupilas brillando con miedo ante su posible muerte. ¡No! Espera. Detente. Los gritos se escucharon, la desesperación de los héroes fue evidente viendo cómo el Kamehameha se acercaba cada vez más a Broly, los villanos también parecían conmocionados por lo que pasaba. Uno por favor, Cheelai dijo frente a Shenlong, la amalgama de gritos en la sala se vieron interrumpidas cuando vieron a Cheelai, habiéndola olvidado brevemente por la pelea, pero la curiosidad de todos seguía aplastada por su preocupación por Broly. ¿Qué iba a hacer? Por favor, sálvalo. Mina y Toro no sabían cómo, pero deseaban que la alienígena salvara la vida de Broly de alguna manera. Todos sus compañeros estaban de acuerdo con esa petición. Envía a Broly al planeta donde lo encontramos. Gritó con todas sus fuerzas esperando que su deseo fuera concedido. Héroes, villanos y estudiantes levantaron la mirada sorprendidos por el deseo. Un pequeño brillo de esperanza se vio en la mirada de muchos, ellos esperando ver si el deseo funcionaba podría salvar a Broly. Al menos no se usó en algo tan ridículo como con esa mujer. All for One pensó algo reacio al recordar el deseo de Bulma y Freezer, antes de que una serie de gritos inundara la sala por parte de los héroes. 9 Bien hecho. Buen deseo. Rápido. El Kamehameha brilló con intensidad haciendo imposible ver lo que pasó, la técnica siguió de largo desvaneciéndose después de unos segundos, dejando solo un silencio abrumador en el lugar, la pantalla se apagó, la sala se quedó en un silencio abrumador, ninguno de los héroes o villanos pudo ver bien lo que pasó y eso hizo que se les formara un nudo en el estómago. Cheelai pidió el deseo demasiado tarde.
Eso fue todo, necesito un pequeño momento para ver algo, el anciano dijo levantándose de su asiento sin darle una segunda mirada a los presentes. Descansen, dijo saliendo de la sala con algo de prisa. Todos permanecieron en silencio cuando el anciano abandonó la sala, los héroes estaban con un semblante sombrío, los villanos simplemente se notaban sorprendidos, y los estudiantes estaban decaídos. Broly, Mina susurró incrédula mientras pequeñas lágrimas se asomaban de la comisura de sus ojos, ella y Toru se abrazaron en un intento de consolarse sin poder creer cómo había terminado todo. Tal vez el señor Broly se alcanzó a salvarse. Izuku tartamudeó un poco al ver a sus compañeros tan decaídos, aunque él mismo lucía muy inseguro de sus palabras. No lo sabremos hasta que la pantalla se encienda de nuevo. Todoroki respondió seriamente al peliverde que solo agachó la mirada, pero aún tenía una pequeña esperanza de que el deseo hubiera funcionado. Ibara en silencio dedicó una pequeña oración para el alma de Broly. No sabía cuánto tenían que ver los Kaioshin en el destino de los muertos, pero esperaba que fueran indulgentes con el Saiyajin. Fue una buena batalla, Tomura murmuró con una sonrisa. Al final tuvieron que matar a unos de los pocos Saiyajin vivos. Vaya héroe, susurró con algo de burla mientras sonreía con diversión. 16 Oye, ¿estás bien? Toga le preguntó al pirómano al verlo algo molesto. Sí, estoy bien, Dabi resolvió, pero le respondió a su compañera, le molestaba que Broly hubiera muerto por haber intentado cumplir las órdenes de su padre. Me aseguraré de no terminar así, no antes de lograr mi objetivo, se prometió. 7 Aún con todas las preocupaciones que cargaba en su ser, All For One se permitió reclinarse en su asiento mientras un pequeño alivio lo invadía. Había sucedido, una de las amenazas que existían más allá de su planeta había desaparecido. Excelente, pensó con una sonrisa. 2 En su mente barajó la posibilidad de que la fusión también pudiera acabar con Freezer. Él era la mayor amenaza que existía, solo por su comercio de conquista de planetas. No puedo creerlo, Mindic dijo dejándose caer en su asiento con incredulidad. No debemos pensar las cosas demasiado rápido. All Might intervino con una mirada nerviosa. Tal vez el deseo fue lo suficientemente rápido para salvar al, dijo nervioso. 4 Esperemos que sea así. Nezu suspiró con un poco de tristeza. Broly le parecía una persona muy interesante, habiendo vivido toda su vida en el planeta Vampa, sería una lástima que este fuera su final. La sala se sumió en un silencio ensordecedor, los héroes intentando asimilar la posibilidad de que Broly hubiera muerto con ese último ataque, y los villanos intentando recuperarse de ver semejante batalla. Al menos todo había terminado, ¿no?